Vamos a obtener las derivadas parciales de esta función implícita. Y una de las cosas que tenemos que hacer primero es igualar a 0. Tendremos z por el seno de 4xy, este término pasa negativo, menos x cuadrado por el coseno de 3 y cuadrado z cubo, y esto va a ser igual a 0. A continuación veremos que la parcial de z con respecto a x, esto es igual a menos f con respecto a x sobre f con respecto a z. De igual manera, la parcial de z con respecto a y, esto es igual a menos f con respecto a y sobre f con respecto a z. Bien, entonces a continuación vamos a ir sacando las derivadas parciales de f mayúscula. Entonces, vamos a tener acá f mayúscula de x sería, este término posee la variable x. La z solo la escribimos, pero por esta variable x como argumento tenemos que sacar la derivada del seno, que sería coseno de 4xy, y multiplicaremos por la derivada con respecto a x del argumento. La derivada de x es 1, entonces sería por 4y menos derivada de x cuadrado sería 2x, y ya no hay variable x en lo que resta del término. Esto ya solamente lo transcribimos. Entonces ya esto nos queda 4y por z, sería 4yz por el coseno de 4xy menos 2x por el coseno de 3y cuadrado z cubo. Vamos a ver la parcial de f con respecto a y. Solo transcribimos la z, y la derivada de seno sería coseno de 4xy. Por la derivada con respecto a y de este argumento, la derivada de y es 1, por 4x nos va a quedar 4x menos el x cuadrado, solo lo transcribimos. Ahora, como y está como parte del argumento del coseno, tenemos que sacar la derivada del coseno, que sería menos seno de 3y cuadrado z cubo por la derivada con respecto a y de 3y cuadrado z cubo sería 2 por 3, 6y z cubo. Este término entonces nos quedaría 4x por z, 4xz coseno de 4xy. Luego decimos menos por menos da más. X por 6y z cubo sería 6x cuadrado yz cubo por el seno de 3y cuadrado z cubo. Y finalmente f con respecto a z, la derivada de z es 1, entonces escribiremos solo seno de 4 xy
menos, solo transcribimos x cuadrado, y entonces acá vamos a sacar la derivada de coseno, que sería menos seno de 3 y cuadrado z cubo por la derivada parcial con respecto a z de este argumento. 3 por 3 sería 9 y cuadrado z al cuadrado, y esto nos va a quedar seno de 4xy, y luego decimos menos por menos da más, x cuadrado por 9y cuadrado z cuadrado nos va a quedar 9x cuadrado y cuadrado z cuadrado multiplicado por seno de 3y cuadrado z cubo. Entonces ya con esto nosotros procederíamos a sacar las dos derivadas parciales. Vamos a ver acá arriba. Entonces tendremos la parcial de z con respecto a x. Esto es igual a menos f con respecto a x sobre f con respecto a z. Entonces aquí sería 4yz por el coseno de 4xy menos 2x por el coseno de 3y cuadrado z cubo sobre f con respecto a z, que sería seno de 4xy más 9x cuadrado y cuadrado z cuadrado por seno de 3y cuadrado z cubo. Mientras tengamos positivo lo que es el primer término, tanto del numerador como del denominador, este signo menos lo vamos a dejar ahí. Entonces, esta es ya la derivada parcial de z con respecto a x. Ahora vamos a sacar la parcial de z con respecto a y. Entonces, tenemos la parcial de z con respecto a y, que es igual a menos f con respecto a y sobre f con respecto a z. 4xz pues por el coseno de 4xy más 6x cuadrado yz cubo por el seno de 3y cuadrado z cubo, todo esto dividido entre f con respecto a z. Esto se va a repetir siempre como denominador en las dos derivadas parciales. Tenemos seno de 4xy más 9x cuadrado y cuadrado z cuadrado por el seno de 3 y cuadrado z cubo, y ahí tenemos entonces las dos derivadas parciales. Aquí tampoco vamos a necesitar
introducir el signo menos en el numerador o denominador, porque en ambos casos el primer término es positivo. De manera que estas son las dos derivadas parciales implícitas de la función inicial.